después de que el apóstol Pablo, hermanos, afirma de que Jesús es Dios. Como sabemos, en la iglesia de Colosas se estaban levantando unas herejías graves en cuanto al evangelio, hermanos. Una de ellas decían que la fe en Jesús no era suficiente para salvación. Otras decían que para poder alcanzar la salvación tenías que tener un conocimiento más elevado de quién es Dios. Pero una de las más peligrosas, hermanos, era acerca de que ellos negaban que Jesús era Dios. Y Pablo, hermanos, ataca, refuta esa herejía, hermanos, y lo que estuvimos mirando la última vez que compartimos. Entonces el apóstol Pablo, hermanos, después de atacar esa herejía que se estaba levantando en la iglesia de Colosas, hermanos, empieza entonces el apóstol Pablo a decirnos, por decir el ejemplo. Vamos a mirar un poco de contexto, hermanos. Pablo dice que él es la imagen misma de Dios. Por medio de él todas las cosas que podemos ver fueron hechas. El versículo 17, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por él subsisten. Dice Pablo que todo lo creado está en perfecta armonía y nada se sale del control. El versículo 18 dice que él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Pablo dice que Jesús es la cabeza de la iglesia, no el pastor, no el líder, no el papa. Cristo es la cabeza, por lo tanto él gobierna y tiene autoridad sobre ella. Versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Pablo dice que toda la plenitud de Dios habitó en su cuerpo corporal de Cristo, hermano. Versículo 20, y por medio de él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Pablo dice que el hombre es reconciliado con Dios mediante Jesucristo para tener una relación correcta, y esto fue mediante el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, hermanos. Vamos a entrar entonces al versículo, hermanos. Es un panorama muy corto, hermanos, acerca de lo que hemos visto. Versículo 21 dice: y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora él os ha reconciliado. Dice esta frase: y a vosotros también. Pablo le dice a los hermanos de Colosas que ellos también eran enemigos y extraños. Y se refiere al hecho de que los colosenses también, hermanos, habían sido reconciliados de la misma manera, así como que por medio de Cristo ha sido reconciliado todas las cosas, según el versículo 20 que miramos aquí. Pablo les está diciendo a los hermanos de Colosas, hermanos, que ellos también eran enemigos de Dios. Como toda la humanidad caída, hermanos, es enemiga de Dios. Pero ahora, mediante el sacrificio glorioso de Cristo, dice, ahora ustedes también han sido reconciliados por medio del sacrificio glorioso de Cristo en la cruz. Dice que eras en otro tiempo. ¿A qué tiempo se refiere el apóstol Pablo? Aquí no se refiere a 100 o 200 años. Se refiere al tiempo antes sin Cristo, hermano. Sin duda nuestra naturaleza, hermanos, pecadora, trae enemistad contra Dios, y eso lo vamos a mirar un poquito más adelante, hermanos. Pero el tiempo al cual Pablo aquí se refiere es el tiempo antes de la salvación, que ustedes eran extraños y enemigos en otro tiempo, extraños enemigos en vuestra mente. Dice Pablo que antes de la salvación eran enemigos y extraños, como a cada uno de nosotros sin Cristo éramos enemigos. Y la Biblia, hermanos, es muy clara. Todo aquel que no ha nacido de nuevo aún está muerto en sus delitos y pecados y está en una enemistad contra Dios. Santiago lo dice en 4:4: almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Únicamente, hermanos, hay dos caminos: eres amigo de Dios o eres enemigo de Dios. Todo aquel que quiera vivir conforme a las corrientes del mundo, conforme al mundo, se constituye un enemigo de Dios. Y, hermanos, ¿quién quiere ser enemigo de Dios? Y aún así las personas, hermanos, le compartes el Evangelio y no quieren saber mucho del Evangelio de Dios, siendo que es la única manera, hermanos, que pueden llegar a ser salvos. Romanos capítulo 5:10: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos para vida eterna. Efesios 2:3: entre los cuales también nosotros, que vivimos en otro tiempo, antes de Cristo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos,
y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, los hermanos de Colosas eran hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros éramos hijos de ira antes de nuestra salvación, hermano. Antes de nuestra salvación éramos enemigos en nuestra mente también. Esto nos recuerda a Génesis capítulo 6, 5. ¿Recuerdan la serie, hermanos, que estamos teniendo aquí también? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era a continuo solamente al mal. Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias, hermano. Esos éramos antes cada uno de nosotros. Éramos enemigos, éramos hijos de ira, hermanos. Todo pensamiento humano siempre declina hacia el mal. Por lo tanto, esta naturaleza pecadora del ser humano está en enemistad contra Dios, un Dios 3 veces santo, hermano, como lo miramos en Santiago 4:4. Y lo único que puede quitar esa enemistad, esa ira de Dios, es voltear a la cruz y arrepentirse de tus pecados, volverte de tus malos caminos. Dice el profeta Isaías 1:18, venid luego a Jehová. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, hermano. Tenemos que voltear a cruz. Y en esta mañana, hermanos, tú aún no has conocido ese evangelio glorioso del Señor, hermanos. Tienes que saber y tienes que entender, hermano, que lo único que puede quitar esa ira, esa enemistad que tienes delante de Dios es mediante el sacrificio glorioso de la cruz en el Calvario, hermanos. Volvamos al texto, versículo 21. Y a vosotros también, los colosenses, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en nuestra mente, dice, haciendo malas obras. Desde la caída de Adán, hermano, la raza humana perdió la capacidad para poder agradar a Dios. Por más intentos que el hombre pueda hacer o busque, serán inútiles. Isaías 1:6, desde la planta del pie hasta la cabeza del hombre no hay en él cosa sana. Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, todas nuestras obras que queramos hacer son como trapos de inmundicia, hermano, como trapos de inmundicia. Toda justicia que el hombre pretenda hacer será inútil, será basura, hermanos. Volvamos al texto, versículo 21. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, dice, ahora os ha reconciliado. Después que Pablo les dice que antes, en el tiempo sin Cristo, eran enemigos y extraños y que hacían malas obras y que sus pensamientos siempre declinaban al mal, Pablo les da una noticia maravillosa, hermanos. Creo que es la noticia más maravillosa que el ser humano pueda escuchar: la reconciliación con Dios Padre mediante a su Hijo. Dice, ahora Él os ha reconciliado. Pablo dice que antes eran enemigos de Dios, mas por la muerte de su Hijo en la cruz, Él los ha reconciliado. El versículo 21 nos lo dice. El versículo 22, en su muerte de carne por medio, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, nos da entonces el medio, hermanos. Pablo les dice que en otro tiempo eran enemigos de Dios y que eran hacedores de malas obras, pero que ahora por la muerte del cuerpo de Cristo, Él los ha reconciliado. Entonces Él los presenta delante del Padre, dice, para que esta reconciliación se pudiera llevar a cabo, dice Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. No hay nada en este mundo que pueda quitarnos la ira de Dios, únicamente, hermanos, el sacrificio glorioso de Cristo. Y por medio de esa obra grandiosa de Cristo en la cruz, dice,
Pablo nos presenta tres verdades gloriosas. Versículo 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos, número uno, santos. Recuerden que en el capítulo 1 Pablo les habla de una santidad posicional. Tú y yo, hermanos, si has nacido de nuevo, tú ya eres santo delante de Dios. El Padre, el Hijo te presenta santo al Padre en una santidad posicional. Recuerden que tocamos un poco el tema de la santidad progresiva. Ese no es el texto, pero también es una responsabilidad de nosotros buscar esa santidad día a día. Pero la idea de Pablo aquí es que Él nos presenta santos delante de Él. Tú estás parado en una santidad delante del Señor. Pablo dice que mediante el sacrificio redentor de Cristo, ellos ya son santos en posición. El sacrificio de Cristo los presenta santos, hermanos, delante de Él. Tú eres santo delante de Él, hermano. Número 2, dice sin mancha. La Biblia siempre marca esta palabra como pecado. Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor, hermano. Por más que queramos hacer obras externas, por más que queramos limpiarnos a nosotros mismos, el pecado siempre estará ahí si no lo hacemos de la manera que el Señor nos lo demanda, nos lo pide por medio de su Hijo Jesucristo. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La mancha del pecado, hermanos, sin duda afectó a la raza humana. Pero la noticia de Pablo, hermanos, para los colosenses y ahora para la iglesia también, y para aquellos que están sin Cristo, dice, Cristo a los colosenses, Cristo los ha presentado santos y sin mancha delante de Dios Padre. La mancha del pecado ha sido lavada por la sangre del Cordero en la cruz. Romanos 5:18. Así que como por la transgresión de uno, este es Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, esto es Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre, esto es Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, esto es Jesús, los muchos serán constituidos justos delante de Dios. Por la obediencia de Cristo, hermano, es que ahora tú y yo somos justos, somos santos delante de Dios. Volvemos al texto. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Dios. Esta palabra irreprensible, hermanos, es intercambiable con irreprochable. Y esta palabra significa que no existe algo por lo cual se le puede acusar a alguien. Aquí Pablo básicamente da la idea de que por la muerte de Cristo el creyente es irreprensible y nadie le puede acusar. Pablo lo dice en 1 Timoteo 1:3, los requisitos, hermanos, para los pastores diáconos, dice, para que los obispos sean irreprensibles, a los diáconos que sean irreprensibles. En Tito 1:7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Pablo dice que este requisito es fundamental para poder ejercer el ministerio, pero como aún estamos en esta carne, hermanos, en este cuerpo, aún podemos fallar. Pero aquí el propósito y la idea de Pablo, hermanos, en este versículo, es que mediante el sacrificio de Cristo, Él presenta perfectamente justos, perfectamente santos y perfectamente intachables e irreprensibles delante de Dios todo aquel que ha nacido de nuevo. Y Pablo dice en Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién puede acusarte? Dios es el que nos justifica mediante la sangre gloriosa de su Hijo en la cruz. Pablo dice entonces que por medio de Cristo son irreprensibles ante los ojos de Dios, hermano. Esto es muy hermoso, hermano, porque para los ojos del Señor eres santo, eres sin mancha, eres irreprensible, alguien perfecto para los ojos de Dios.
hermanos, son características que el mundo sin duda tiene. El mundo no tiene santidad. Como lo miramos en Isaías, el mundo siempre anda buscando el pecado por nuestra naturaleza caída, la naturaleza caída de los hombres. Su pensamiento siempre va en declive al mal, su pensamiento siempre va en deterioro, su pensamiento siempre va en declive. Hermanos, no hay santidad. La mancha del pecado siempre está ahí, y mucho menos, hermanos, irreprensibles. La mancha del pecado en la raza humana siempre está ahí, por más esfuerzo, hermano, que queramos hacer para limpiarnos ese pecado nosotros mismos, hermano, nunca vamos a lograrlo. Podemos tener, o las personas pueden tener una vida moral, pero su vida moral sin duda no les salvará. En el infierno, ahorita en este momento, hay muchas personas que quizás están llorando porque pensaban que llevaban una vida moral recta delante de Dios. Quizás están llorando, quejándose, porque pensaban que ellos o sus obras eran obras buenas. No es así. Este es un gran misterio, hermano, porque si tú analizas tu corazón, somos pecadores aún. Y este es un gran misterio, ¿por qué? Porque mediante la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, hermano, tú eres santo delante de Dios. Tú ya eres santo delante de Dios. Tú ya eres santo delante de Dios. La mancha de tu pecado ha sido lavada mediante la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Fue un alto precio, fue un costo muy alto para que tú pudieras estar delante de Dios Padre de una manera santa, de una manera irreprensible, perfecta, sin pecado, sin mancha de pecado en tu vida. Hermanos, esto como iglesia nos tiene que animar a seguir viviendo una vida que agrade a Dios, seguir esforzándonos, agradar a Dios día con día, porque recuerda la posición que tienes en Cristo, del ser santo. Eres santo. ¿Lo crees, hermano? Volvamos al texto. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos, sin mancha, irreprensibles, delante de verso 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Dice Pablo a los hermanos de Colosas, después de explicarle toda la obra gloriosa de Cristo, dice: si en verdad ustedes permanecen fundados y firmes, aunque la obra gloriosa de Jesús en la cruz nos justifica, como ya miramos, hermanos, nos pone en una posición santa, hermanos, una posición irreprensible, una posición perfectamente justos delante de Dios. También, hermanos, dice Pablo, ustedes tienen una responsabilidad. Delante de Dios. Podemos mirar aquí dos verdades acerca de la perseverancia del creyente, hermano, y vamos a mirarlas ahorita. El creyente verdadero, hermano, la Biblia siempre nos afirma que Jesús sostiene a todos aquellos que son de Él. Esto es un hecho, hermano. Si hasta el día de hoy, hermano, tú has permanecido, es porque el Señor te ha sostenido en su mano. Dice Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz, y yo les conozco, y me siguen. Yo les doy vida eterna, dice, y no perecerán jamás, ni nadie
las arrebatará de mi mano. El creyente verdadero persevera porque es Dios mismo quien lo sostiene. Dios mismo quien lo sostiene. Y si tú has permanecido por muchos años en el Evangelio y hasta hoy no has volteado atrás, es porque Dios te ha sostenido. Porque ni en nuestras fuerzas nosotros podríamos hacerlo, por esta naturaleza pecadora que tenemos. Pero si tú has sido sostenido hasta el día de hoy, es porque Jesús lo ha hecho. Mis ovejas oyen mi voz. Si tú eres oveja del Señor, sin duda escucharás su voz. Él te conoce y tú o nosotros lo seguimos. Entonces Él dice: yo les daré vida eterna a quien, a sus ovejas que son de Él. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Él sin duda te ha sostenido. Pablo le dice a los hermanos de Colosas que la evidencia de que son creyentes verdaderos se manifiesta en una perseverancia real, ya que es Dios mismo quien los sostiene. Juan 6:39: y esta es la voluntad de mi Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Nadie, hermano. Si tú eres una persona que ha nacido de nuevo, sin duda tenemos una seguridad de salvación en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nadie te va a arrebatar de la mano del Señor. Y en Juan 6:39 dice que nada de lo que el Padre le dio se perderá. Primera de Pedro 1:3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Dices que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Dice el 5: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Eres guardado, estás en la mano del Señor si has nacido de nuevo. Salmo 37: porque los brazos de los impíos serán quebrantados, mas el que sostiene a los justos, dice, es Jehová. Has permanecido porque Jehová te ha sostenido, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Dice Pablo: si en verdad permanecen en ese evangelio el cual ustedes escucharon, es porque hasta el día de hoy el Señor los ha sostenido. Y si tú has permanecido, hermano, hasta el día de hoy, es porque el Señor te ha sostenido. Por otra parte también, hermanos, en las iglesias hay muchas personas que profesan ser creyentes, se pueden comportar como creyentes, pueden cantar como creyentes, pueden vivir quizás como creyentes, pero en realidad no lo sean. Tenemos un claro ejemplo: Judas, hermano, andaba con los 12, quizás hablaba como los 12, quizás se comportaba como los 12, estuvo expuesto al evangelio, hermanos, del gran maestro, mas sin embargo no fue salvo. Y no nos engañemos, hermano. Tú conoces tu corazón, Dios conoce tu corazón, Dios conoce a los suyos, Dios los conoce. Tenemos una responsabilidad. Dios no nomás nos salvó, nomás. ¿De quién tenemos una responsabilidad? Tenemos una gran responsabilidad, hermano. Pues el hecho de venir a la iglesia, aunque es bueno, nos garantiza una salvación. Tenemos que esforzarnos. Y esto no estoy hablando de un mérito humano. No, hermanos. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Que Dios te ha salvado, pero también nosotros tenemos una responsabilidad delante del Señor, hermanos.
¿Recuerdan la parábola del sembrador? Mateo capítulo 13, y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra, que al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza y se va. Pero la que cae en buena tierra, dice que permanece. Si la semilla del Evangelio cayó a tu vida en buena tierra, sin duda va a permanecer. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga o partamos de este mundo. Si eres salvo, el Señor te guarda, pero tenemos que permanecer en Él. Versículo 23: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual Pablo yo fui ministro. ¿Recuerdan los falsos maestros que estaban enseñando, como ya lo dijimos, cosas diferentes a lo que es el Evangelio real? Pablo dice: hermanos, ustedes tienen que permanecer firmes en la esperanza de ese Evangelio, el cual ustedes han escuchado, sin moverse ni para un lado ni para el otro. Necesitan estar firmes. Juan 15:6: el que en mí permanece, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y le echan fuego y arden. Tenemos que permanecer. Volvamos al texto: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo. Pablo está diciendo que el Evangelio que se predica es para todo aquello que está debajo del cielo. Dice el versículo 5 y 6 de Colosenses capítulo 1: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Hermanos, el Evangelio sin duda se predica a toda la creación que está debajo del cielo, y sin duda está trayendo mucho fruto, hermanos. Este hermoso versículo de la Nueva Versión Internacional dice: y este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Pablo dice que ese Evangelio del cual oyeron, él es un servidor. Versículo 25 ahí: de lo cual fui ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Un fiel siervo del Señor, hermanos. Entonces, hermanos, Pablo dice que por medio del sacrificio del cuerpo de Cristo nos presenta santos, irreprensibles delante de Dios. Y esa verdad, y en esa verdad tenemos que reflexionar, hermanos, porque nosotros también, como ya lo mirábamos, tenemos una responsabilidad muy grande también. Hebreos 2:1 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Se habla de un compromiso, una responsabilidad, porque si la palabra predicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? Hermanos, tenemos una responsabilidad. Ciertamente el Señor nos sostiene en su mano santa. Todo aquel que ha nacido de nuevo, permaneces porque el Señor te ha sostenido. Reflexionemos en esta hermosa mañana y te animo, nos exhortamos unos a otros, permanecer firmes, hermanos, y siempre buscar esa responsabilidad que tenemos delante del Señor, hermanos.